Bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate. En esta ocasión vamos a tratar un tema de ámbito sanitario, de sociedad en general, porque recientemente se conmemoraba el Día Mundial de la Concienciación del Autismo y es un problema que afecta a muchas personas, no solo a los que lo sufren directamente, sino también a sus familias. Tenemos en Galicia unas 26.000 personas que tienen este trastorno y se estima que el 1% de la población mundial padece trastorno del espectro autista. Así que es un tema que queríamos tratar en profundidad, con diferentes opiniones, con personas que están en diferentes ámbitos, que conocen bien el tema y para hablar de este trastorno y de cómo afectan los diferentes ámbitos, porque en cada uno de ellos hay una problemática diferente. Así que tenemos el placer de tener a dos madres que tienen hijos con TEA y la que agradecemos mucho que estén hoy aquí con nosotros. Una de ellas, además, es la presidenta de la Asociación Peques Azules, Patricia López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. También nos acompaña Isa Müller. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que además conoces bien los medios de comunicación. Te toca estar en el otro lado hoy. Un poco, sí, me toca estar en el otro lado. Y una de las asociaciones, fundaciones que más trabajan este tema del autismo es Menela, y tenemos a dos representantes de esta fundación. En primer lugar, a una psicóloga sanitaria que trabaja en el servicio de atención temprana, Ana Moure. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y también nos acompaña una trabajadora social de la Fundación Menela, Mercedes López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, así para romper el hielo y para comenzar, pues quería preguntaros un poco la experiencia personal que estáis viviendo. Y ya que tenemos aquí a Patricia e Isa, pues preguntarle a ellas en primer lugar, pues cómo lo estáis viviendo y qué supone tener un hijo con autismo. ¿Cómo se lo contaríais aquí a los espectadores? Bueno, supone primero que son personas que tú aprendes muchas cosas con ellos. Son personas totalmente distintas como podemos nosotros ser hoy, que somos 5 personas distintas, solamente que necesitan un poquito de que los entiendan, de que entender que es una condición, que no hay ninguna enfermedad por medio de ni nada, que es algo que día a día lo vivimos las familias cuando estamos en la vida diaria de ¿tiene autismo? Ah, pobrecito, y no, es una condición de por vida. Cuando voy a los colegios a darle charlas a los peques, lo que les digo es que es un cableado distinto. Es un procesamiento distinto. Algunos tenemos iPhone, otros tenemos Android en los móviles y los móviles son iguales y funcionan y hacen lo mismo, simplemente es un sistema de procesamiento distinto. Sí. ¿Hay diferentes grados de TEA en tu caso? Mi peque tiene un grado 3 y un porcentaje de discapacidad de 65%. Mi peque no habla y utiliza comunicador. Que es el grado máximo, ¿no? El grado 3 que hay de Sí. Para el grado de dependencia, sí, que realmente esto lo que significa es el grado de dependencia, lo que supone es cuánto ellos son dependientes de otra persona, más nada. Sí. Isa, ¿en tu caso? En mi caso, Diego es autista con altas capacidades, tiene grado 2 y un 49% de discapacidad. ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo lo Pues llevas? me enseña más él que yo. Habla con 5 años, habla 3 idiomas, suma números de cabeza que yo no soy capaz de sumar si no cojo la calculadora o el boli. Y bueno, cuando le dan los brotes, pues es complicado. Esto lo viven por un lado las madres, los padres, las familias, y luego estáis por el lado vuestro, ¿no? Digamos, de las profesiones. En tu caso, Mercedes, por ejemplo, ¿cómo es el trabajo que realizas como trabajadora social y qué es lo que más te encuentras más habitualmente? Vale, yo soy la puerta de entrada, ¿no? Que siempre decimos. Soy la que atiende a las familias la primera vez que vienen a Fundación Menela. Entonces te encuentras de todo. Te encuentras un perfil, como el que decía ella, de un niño con altas capacidades, con TEA, con problemas de conducta, ¿no? Cuando hablas de brotes entiendo que es por problemas de conducta. Y te encuentras después pues, otros casos que son pues, gravemente afectados, con discapacidad intelectual grave. Entonces tienes todo el abanico que hay en el TEA, es todo el abanico que tienes de familias. O sea, te puedes encontrar de todo. Gente que ya lo ha asumido, familias que aún están en ese proceso de aceptar o de confirmar ese diagnóstico, porque en Fundación Menela tenemos también servicio de diagnóstico. Entonces hay familias que llegan con la incertidumbre de qué les pasa a sus hijos, ¿no? Entonces pues, encontramos todo el abanico del TEA. Y en tu caso, Ana, tú ya pasan el filtro de Mercedes, digamos. ¿Y qué tipo de niños y niñas trabajas? Pues es que en mi caso yo también toco un poco todos los palos, porque en mi caso yo estoy en el servicio de diagnóstico, con lo cual también con Mercedes soy la puerta de entrada, porque es un poco pues eso, el servicio que recibimos a aquellas personas que vienen sin diagnóstico y le pasamos por las pruebas. Luego, en mi caso, como a nivel de intervención, pues todo, desde peques, lo más peque que tenemos es 18 meses, ¿no? Hasta adultos.
O sea, yo llego a trabajar con adultos de 30 y tantos años y dependiendo de las necesidades de cada uno, lo que dicen ellas, del grado, de las necesidades de, bueno, individuales de cada persona, pues nos ajustamos. Hacemos terapias individuales, grupales, conjuntas de 2 niños o 2 adultos, bueno, y nos vamos ajustando un poquito al perfil. Entonces yo soy un poco el siguiente eslabón y a mayores, bueno, soy la que también imparte las formaciones en los coles también. O sea que un poquito de todo. En mi caso, mi labor es variada. Por lo que he escuchado, aparte de lo que podéis ir diciendo aquí, pero lo que he ido leyendo para informarme un poco de cara a este debate, escuchaba una opinión prácticamente unánime de que la sociedad entiende, es solidaria, pero es muy poco empática. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay conocimiento. Porque no hay conocimiento y también porque la vida a veces cambia y también tenemos que derribar muchos mitos, ¿no? Entonces empezamos por un ejemplo que te doy es que mi peque siempre, él y yo llevamos una tablet, que es el comunicador, y hay gente que me ha llegado a decir, mira qué malcriado lo tienes, que llevas una tablet contigo. Y todos, esto es una hipocresía muy grande porque todos aquí tenemos un móvil siempre a la mano. Entonces es como, mira, es un poco de lo que dice Isa, es desinformación. Y también que la gente no tenga miedo a preguntar. Mientras todo sea de manera respetuosa, pues bueno, pregunta lo que quieras y también busca información cuando tengas algo en el móvil o en donde quieras, que tienes información a la mano todo el tiempo. Es decir, que hay muchos mitos, por Sí. tanto. Y... Exacto. En los- Información. El otro día, por ejemplo, yo aparqué, tengo la tarjeta de minusválido, y aparqué en minusválido, salía del coche con el niño y me dice un señor, ¿por qué aparcas ahí si puedes andar perfectamente? No tiene nada que ver que tengas una tarjeta de discapacidad para tener algo físico. Sí, sí. Por tanto, se prejuzga mucho sin saber realmente qué pasa. Exacto. Sí, y hay tantos mitos, por ejemplo, de que son agresivos y no son agresivos, sino que sencillamente para también regularse un poco, pues ellos obviamente hacen algunos movimientos para regularse y esa persona en ese momento no está siendo agresiva. Y también, si tú no te puedes comunicar, si tienes... ambientalmente te está afectando sensorial todo lo que está pasando y no puedes comunicarlo y no te entienden, pues obviamente tu grado de frustración es muy alta y por eso es que ocurren las crisis. La empatía se basa en eso, ponte un momento en ese cuerpo, en esa mente y entiende todo lo que pasa y que no eres capaz ni de expresarlo y que tal vez tú lo que tienes es un fuerte dolor de cabeza, pero no puedes expresarlo. Entonces es muy complicado a veces. ¿Qué mitos y falsedades os encontráis ahí relacionados con el TEA? No puede tener autismo, es cariñoso, ¿no? Por ejemplo, o no puede tener autismo, habla o te mira a los ojos, ¿no? Nos quedamos muchas veces con lo que a veces sale en la tele, en las películas, que sí que es cierto que hay personas con autismo que tienen esas características que pueden aparecer en las películas, ¿no? Pero no todas las personas con autismo son así. Entonces nos quedamos con esa parte, no, el niño con autismo es el que está en una esquina balanceándose, haciendo ruiditos y sin atender el entorno. No, habrá niños que para autorregularse necesiten el espacio de estar en esa esquina, ese ratito y tal, pero no todos los niños con autismo, no todas las personas con autismo tienen las mismas características, ¿no? Entonces nos quedamos con esa parte que aparece en la tele, entonces claro, no es la real. Cada niño es diferente, el suyo no se comunica, el mío no se comunica. Claro, y también está la falsa creencia de que por una persona no hable, entonces esa persona no sabe ni leer ni escribir y no les vamos a dar los apoyos necesarios a nivel académico y a nivel de su vida diaria. Y no, o sea, por el tema de que una persona no hable y su manera de comunicarse no sea verbal, no tiene por qué tener una discapacidad intelectual. Y eso es un mito que es muy grande. O si no, tienes la otra cara de la moneda. Ay, es autista, ellos son súper inteligentes. Y no, es algo que tienen el mismo porcentaje de CI que la población, o sea, es lo mismo, unos serán muy inteligentes y de altas capacidades y otros tendrán el coeficiente intelectual normal o por debajo, es exactamente lo mismo.
Eso es un poco lo que iba a mencionar yo, el tema de los estereotipos que hay de o discapacidad intelectual o altas capacidades. Sí. Y parece como que no hay un término medio, ¿no? Exactamente. Y yo eso lo noto un montón, pues eso, cuando voy, por ejemplo, a los centros educativos a dar sensibilización a los niños, ¿no? Que todos tienen de referente eso, o personas con mucha discapacidad o perfiles tipo Sheldon Cooper, ¿no? De Big Bang Theory, como muy altas capacidades. Y claro, encontrar el término medio es yo creo que la clave, porque es lo que decís vosotras. Justamente en esa variedad del medio es donde justamente encontramos mucho infradiagnóstico. O sea, mucha gente que se queda un poco en tierra de nadie porque no cumple esos dos perfiles, ¿no? Y nos pasa con, en mi caso también los mitos van pues por todo, lo que dices vosotros, que si no tiene discapacidad intelectual, que si a lo mejor les choca que hable, que les choca a lo mejor, por ejemplo, que hable pero no comprenda bien, que este tipo de, ¿no? de mezclas de cómo habla, entonces se entiende, o al revés, ¿no? Sí. Lo encuentro mucho, bueno, este tipo de cosas sí que es verdad que son mitos y son estereotipos que se siguen perpetuando y que por eso es importante lo de dar información, ¿no? Quería entrar en primer lugar en el tema sanitario, porque evidentemente estos niños y niñas necesitan una atención especial y la pregunta es, ¿la sanidad pública lo cubre o solo hay que acudir a asociaciones, colectivos, especialistas y, por tanto, dando un dinero aparte a mayores? ¿Qué es lo que os encontráis vosotras como madres? Bueno, lo que nos encontramos como madres es que las listas de espera son enormes. Una vez que recibes esas sospechas o esos rasgos que pueden parecer TEA, ¿qué pasa? Que desde que el pediatra te confirma que puede pasar hasta que hay una cita con un especialista en la seguridad social, pues pueden pasar de 6 meses a 1 año. Entonces, ¿qué pasa? Este tiempo es demasiado valioso porque es un tiempo donde el peque, al no tener un diagnóstico, no puede optar a las terapias dentro de la seguridad social, no puede tener valoraciones de discapacidad, ni de dependencia, ni de nada, porque para todo se necesita ese diagnóstico con un especialista del SERGAS. Entonces, ya cuando tienes el diagnóstico, lo que pasa es que atención temprana o tienes la suerte de que te llamen o, por ejemplo, hay muchas familias que no reciben las terapias de atención temprana. Entonces es algo que va sumando tiempo que vas perdiendo y al final pues tienes que optar a ir al tema privado y es lo que nos toca. Ya. O te dan cita cada 6 meses, que también es lo que Sí, suele pasar. Y también que hay algo que es fundamental y es una de las cosas que yo siempre digo, que los padres somos padres, no somos cuidadores, no sabemos ser cuidadores. Y una de las cosas que está fallando demasiado en la seguridad social es el tema del acompañamiento a la familia. Para yo poder ser un buen cuidador, yo tengo que estar bien. Y yo cuando recibo un diagnóstico como este tipo, no le cambia la vida a mi peque nada más, nos cambia a todos como núcleo familiar. El alto porcentaje de familias que uno de los 2 progenitores tiene que dejar de trabajar para ser cuidador a tiempo completo es demasiado alto, sin contar que es un diagnóstico que cambia la vida y muchas familias al final tienen también altas tasas de divorcio porque es algo que no pueden sopesar juntos. Entonces, esto es algo donde tiene que ser un acompañamiento global centrado en la familia. Yo entiendo que la persona que tiene TEA necesita muchísimas cosas que hacen falta, pero también las familias necesitamos un acompañamiento. Cuando nos dan el diagnóstico, nos dejan en el abandono. Si no es que es alguien que te dice, mira, habla con esta asociación para que te digan, no hay un camino a seguir, no hay nada. Si tú estás pasando por un duelo y por una tristeza muy grande y tienes que dejarla a un lado para sacar todo este tema burocrático que tienes que ir, que si las analíticas, que si los papeles para sacar la dependencia, estamos pasando por un cambio de vida demasiado grande y el niño también. Entonces es como algo que te abruma y no tenemos ese acompañamiento, estamos solos y por eso es que siempre digo, busquen comunidad, busquen asociaciones, busquen gente, busquen grupos de familia, busquen gente que los ayude. Siempre cuando consigo a un padre o una madre que tiene un peque de 18, 19 años, le digo, llámame, escríbeme, porque tú vas más adelante en el camino. Claro. Y necesito saber más para yo, porque tú estás más adelante en este camino. Entonces, por decirlo, ¿os sentís abandonados? Sí. Sí, aparte te dan el diagnóstico y tú no tienes conocimiento de nada, o sea, no sabes cómo se va a comportar tu hijo, qué le va a ocurrir. Entonces tú como mamá
Yo, por ejemplo, contacté con ellos, con la asociación, para buscar actividades para mi hijo. Mi hijo no va al parque, no va a la playa, no... Entonces colaboramos juntas en buscar actividades para este tipo de niños. Los hemos llevado a bomberos, a la Guardia Civil, hacer actividades con ellos, porque si no los haces tú, ¿quién los va a hacer? Que el ocio adaptado es prácticamente muy poco. Sí. Y, por ejemplo, ahora nosotros nos enfocamos en mucho de eso, pero también en darle charlas a las familias, porque ¿qué pasa? Yo tengo un sobrino y un primo que tienen autismo, y tienen 18 y 16 años. Yo conozco del autismo desde hace muchísimo tiempo, pero hay gente que cuando va a la cita con el neuropediatra es la primera vez que escucha la palabra autismo. Entonces, ese es el acompañamiento que se necesita. Vale, y si nos ponemos a hablar de la parte de ocio, de cómo en los colegios cada día se... En eso íbamos a entrar luego. bueno. Pero eso va a ser el tema sanitario, Tranquilo, ¿no? que tenemos bastante que hablar entonces. Ya veo. ¿Y esto es lo que os encontráis vosotros, ¿no? Mayoritariamente, este tipo de casos. Justo, te llegan diciéndote, o la llamada es, mira, es que me acaban de decir que mi niño tiene autismo y no tengo ni idea por dónde tengo que seguir. O sea, necesito información, necesito asesoramiento, necesito confirmar ese diagnóstico, porque yo... Pues con 10 minutos que ha estado el neurólogo conmigo o el psiquiatra infantil, yo no estoy muy segura de que le hayan hecho bien la valoración o el diagnóstico. Entonces, sí que la primera entrevista, ¿no? O sea, todas esas preocupaciones, todas esas dudas, todo ese susto, ¿no? O esa primera impresión, al final es lo que nos llega a nosotros a la primera vez, ¿no? Y sí que nosotros en Fundación Menela intentamos hacer todo ese acompañamiento dependiendo de la situación vital y el ciclo vital y la situación de cada familia, porque cada familia es un mundo, ¿no? Pero sí que es una parte, una parte es el acompañamiento a la familia, otra parte es esa parte de ocio adaptado, que ellas dicen, ¿no? que vemos que estamos totalmente de acuerdo, que hace falta, y organizamos un poco por darle servicios a las familias y a las personas con TEA que realmente la administración pública no tiene. Claro. Diana, ¿por qué no hay esos servicios? Bueno, en nuestro caso los hay, pero claro, Sí. a nivel privado. Sí que es verdad que falta mucho a nivel público, falta mucho acompañamiento. Yo con mucha frecuencia oigo, por no decir casi todas las veces, esto, ¿no? Familias que le sueltan el diagnóstico y poco más que el siguiente ya, ¿no? Que le toca al siguiente entrar en la consulta. Y claro, evidentemente es lo que decís vosotros, es un proceso tanto del niño como de las familias. Y entonces, claro, ahí el niño incluso aún tiene la posibilidad a lo mejor de ir a una asociación, una fundación y tal, pero las familias yo sí que lo noto, que quedáis muy en tierra de nadie, porque claro, muchas familias, por ejemplo, nosotros ahora tenemos la opción de terapia, ¿no? Para las familias, con una terapeuta externa y tenemos como ese vínculo con ella, ¿no? A través de Menela y claro, la cosa es que muchas familias lo que yo oigo es que no se permiten a sí mismos pasar ese duelo. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, están demasiado ocupados peleando con la administración, con las asociaciones, con todo, con las ayudas, y entonces a las familias les dices, ¿tienes la posibilidad de ir a terapia? Y te dice, no, prefiero que vaya mi hijo y yo voy a poner todo aquí y me voy a dejar un poco a mí de lado. Y al final, yo en este sentido lo veo súper importante, porque hay muchas familias que tienen duelos de muchísimos años, incluso hay familias que no llegan a resolverlos. Y creo que es tan importante que el niño esté bien como que la familia esté bien. Entonces creo que es un acompañamiento que tendría que haber desde las instituciones públicas, tanto para los niños como para sus familias. Creo que es una cosa que debería ser mucho más conjunta. Porque creo que no existe un protocolo, digamos, o una guía. No, no existe nada. O sea, existe como cuando te vas a diagnosticar cualquier otra cosa en lo que es la seguridad social, ¿no? O sea, tú llegas allí, un médico te recibe, bueno, en este caso te hace unas pruebas rápidas, en nuestro caso son más largas, y te da un diagnóstico y te vas a tu casa. Y se acabó. Exacto. Y ese es el proceso. Es así de frío, o sea... Así Así de de 5 frío, minutos. sí. Mi hijo entró, lo vio entrar y lo vio y me dijo, este niño tiene TEA. Y ya está. Y ya. Claro. Y búscate la vida, ¿no? Sí, exacto. Claro, en el caso de las asociaciones privadas es diferente. Por ejemplo, nosotros en Fundación Menela, que es una fundación sin ánimo de lucro, pero al final es una fundación que es privada, aunque bebe de ayudas públicas, nosotros realmente lo que procuramos es, yo cuando una familia viene a diagnóstico, primero, el diagnóstico es un proceso muy largo, serán como unas 20 horas lo que dedicamos a diagnóstico. Claro, imaginaos, ya cambia totalmente el asunto. Pero es que luego, además, cuando tú haces la devolución de diagnóstico, dedicas todo el tiempo necesario a que esa familia comprenda, le facilitas incluso lecturas, les facilitas pues apoyos, bueno, yo los vuelvo a derivar a Merchi para que les siga diciendo cómo activar pues todas las ayudas, todos los procesos, etcétera. Y a mayores, si luego esas familias, bueno,
o tienen contactan cualquier con duda, nosotros sí. y vuelven a contactar por unas dudas, o incluso si se quedan en la fundación, claro, ya ahí el acompañamiento es incluso más largo, porque claro, yo no es la primera vez que una familia, aunque no se quede en Menela, nos sigue llamando para preguntarnos, oye, ¿qué opinas del método ABA? ¿Voy, no voy? Pues porque al final yo creo que cogen una confianza en nosotros porque ven que no es 10 minutos y vete. Que es el método Sino- ABA, que me has dejado con la duda. Bueno, pues es una forma de abordar el autismo que, bueno, tiene su controversia, diremos. Vale. Pero bueno, que me refiero que métodos hay un montón, pero que las familias a veces tienen, yo lo que me refiero es que tienen la suficiente confianza como para volver a llamarnos, incluso aunque no se queden a trabajar con nosotros, y asesorarse con nosotros. Y yo creo que en ese aspecto Merchi los asesora Claro. muy bien. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo accede o sea, nosotros tenemos un montón de familias y atendemos un montón pero no todo el mundo accede o no todo el mundo sabe a dónde dirigirse o que hay entidades privadas, ¿no?, que puede ayudar a las familias, a las personas con autismo. Entonces, sí que a nivel público sí que deberían, o sea, todos deberíamos tener acceso, ¿no?, universal a unas informaciones, a un acompañamiento que no solo en el autismo, en otro tema de otras discapacidades, al final están supliendo las entidades privadas con o sin ánimo de lucro para apoyar, ¿no?, a los diferentes colectivos, porque en las administraciones públicas no llegan a todo, ¿no?, que sería nuestro derecho universal, ¿no? El poder, igual que acceder a la educación, pues a nivel de sanidad igual, ¿no? Entonces, y ahí sí que estamos cojos. O sea, sí que están más desvalidas y más abandonadas las familias. Antes comentabas de la dependencia, ¿cubren los gastos de acudir a todos estos especialistas? No. Es que también depende muchísimo del perfil de la persona dentro del espectro, porque puede ser que la persona necesite logopedia, necesite terapia ocupacional y, por ejemplo, también necesite psicología, por ejemplo. Sí. Pero no todo es terapia. También son niños, son personas que también necesitan un hobby, necesitan ir a la natación, necesitan, les gusta el fútbol, les gusta la pintura. O sea, también hay un tema con las familias, que es lo que decía ella, que nos enfocamos en las terapias y los niños también necesitan eso. Y al final, cuando sacas esa cuenta mensual de todo lo que tienes que pagar, pues obviamente, la dependencia ayuda, pero obviamente, siempre me recuerdo una mamá que me dijo, yo no quisiera que yo tuviera que optar por este tipo de ayudas. Yo quisiera que yo pudiera llevar al niño sin tener que pagar nada, que yo tuviera todo ya dentro de la seguridad social y pues ya no tenga que hacer esto. Pero la realidad es que la mayoría de las familias recurrimos al tema privado para las terapias. Muy poco. Yo siempre digo, cuando a alguien lo llaman para las terapias de atención temprana, de Sergas, aprovecha, te tocó la lotería, aprovecha, porque es que no estamos... Y también tenemos un problema, que cuando los niños cumplen 6 años, pues ya el autismo desaparece, parece. No tenemos terapias para los niños mayores de 6 años dentro de Sergas, ¿no? La atención temprana. Ya después pasan a otro tipo de psiquiatra, psicología, pero el tema como tal de terapias ocupacionales, de logopedia, la atención temprana es hasta los 6 años. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa? El niño, la persona nace autista, vive autista y muere autista. Es una condición. Claro. Y estamos... Bueno, si no te tocó, por ejemplo, también lo del tema sanitario a nivel... Nada más esta cuenta muy fácil. Te dan la cita 1 año después de que tienes sospecha. Ya el niño puede tener 2 o 3 años. Son 3 años, es hasta los 6. Sí. Si te llaman 1 año y medio después, ¿cuántos años tiene el niño? 4 y medio. ¿Cuánto va a disfrutar de la terapia que tenía que tener 6 años? 1 año y medio nada más. Y eso no es posible. Eso no funciona, no sirve. Vaya. Yo creo que para el mundo va del revés. Sí, sí. Los borrachos tienen terapias gratis, pero a ti te nace un niño con un diagnóstico y lo pagan los padres. O en el mejor de los casos apoyo de ayudas públicas, porque pues no todo el mundo puede acceder a todas las ayudas. Claro, porque sí que es cierto que hay ayudas que dependen de la situación económica de los padres. Entonces, resulta que yo tengo un niño con autismo y puedo acceder, no son muchas, pero a las ayudas que hay, pero otras familias con la misma situación, si económicamente está mejor, hay ayudas que sí que tienen en cuenta los ingresos familiares y se quedan fuera. O sea, que aún por encima ya no hay mucho y por encima no todo el mundo puede acceder a las mismas ayudas, ¿no? Entonces, pues también hay discriminación en ese aspecto. Es más complicado. Y yo volviendo un poco a la parte de ocio que mencionabas, que me quedé un poco con esto,
Nosotros es verdad que en Menela estamos ofreciendo actividades de ocio, pero eso es otra cosa que me parece siempre muy sorprendente, ¿no? Después de tantos años en Menela, hemos sido nosotros los que hemos empezado a ofertar a mayores, porque eso en nuestro caso es gratuito, porque son actividades que realizamos pues, una vez al mes gratuitas, un poco, pues, yo qué sé, Sí, equitación, rocódromo, surf, hemos hecho varias cosas gratuitos para las familias que están con nosotros, pero lo curioso de esto es que no es que lo hayamos hecho, que también desde un punto de vista de voluntarioso, ¿no? Sino porque es que no existe, pero es que no existe ocio real para las personas con TEA, porque el ocio, que debería ser inclusivo, porque debería ser actividad de surf para todo el mundo, nuestra realidad es, tú mandas a niño surf y te vuelve de vuelta porque no hay nadie que conozca ni las características del TEA, ni sepa trabajar con un niño con TEA, con lo cual la llamada a la familia es que no te lo puedo atender porque se me escapa por la playa. Y dices, claro, o sea, si el ocio realmente es inclusivo y pueden ir niños con y sin TEA, debería haber una formación, ¿no?, en esas personas que imparten esas actividades de ocio para poderlos atender a todos y no que te lo manden de vuelta a casa, ¿no?, y que te cancelen esa actividad porque no hay nadie que tenga conocimiento del TEA. Entonces, eso nos lleva a las fundaciones y las asociaciones a tener que ofrecer nosotros ocio que al final es ocio inclusivo, pero no es inclusivo, porque en realidad nosotros lo estamos haciendo con nuestros niños, cuando en realidad debería ser algo Con todos. Claro. con todos y en cualquier espacio. Y que aunque hay actividades que cuando las hacemos con otros niños que Sí. no tienen discapacidad y no tienen TEA, no siempre le puedes ofrecer esas oportunidades a los niños con TEA, ¿no? Porque justo cuando tú vas a hacer la actividad necesitas unas condiciones para que los niños disfruten de esa actividad, ¿no? Sí. Entonces sí que es complicado y que ellas puedan decir, lo anoto a lo que a él le guste o a lo que a ella le guste, es muy difícil, ¿no?, poder encontrar esa oferta que se adapte a las características y los gustos de ese peque o de esa persona. Que no con recibas TEA. una llamada al día siguiente de no puedes seguir en este campamento porque... Eso pasa ahora muchísimo con las actividades. Yo sí debo decir que, por ejemplo, ya mi peque ha participado 2 veces en ahora lo que llama el Consejo, lo que es Vigo Inclusivo, que son estos campamentos con monitores especializados, y ese es el camino, porque no es que ellos estén solos, sino que compartan con niños neurotípicos y hagan cosas que sean divertidas para ellos. Entonces, el camino es ese, el ser realmente inclusivo, no ponerlos aparte, sino incluirlos en las actividades, que necesitan un poquito de apoyo o un monitor que esté con ellos, pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Que van a ir a un museo, pues bueno, mira, hay que tener actividades para los niños en los museos, pues si no los niños se aburren. También hay que entender que son niños, que se divierten, o los que son adolescentes no los vas a llevar a un parque de bolas. Ya los adolescentes lo que quieren es hacer otra cosa, porque tengan autismo no tienen por qué seguir siendo infantilizados. Entonces tenemos que tener ocio adaptado a las necesidades y a las edades de cada quien. Entonces también es algo que hay que trabajar en conjunto y escuchar a las familias también de cuáles son las cosas que podemos hacer para mejor, ¿no? Y sobre todo para que ellos... Te voy a interrumpir porque tenemos que ir a publicidad y regresamos y hablamos contigo, Isa, de ese ocio inclusivo.